presenta Relevancia 7. Las noticias, los hechos, pero sobre todo la reflexión y el análisis de los acontecimientos que día a día conforman la historia y nos ubican en el reloj de Dios conforme a la palabra profética más segura. Esto es Relevancia 7 con el pastor Pedro Remigio Olivares. Sean todos bienvenidos. La economía española se hunde a niveles nunca vistos. El PIB cayó un 18,5% en el segundo trimestre del año. El Senado italiano aprueba que Matteo Salvini pueda ser juzgado por bloquear en agosto de 2019 el desembarco del Open Arms. Se le acusa de secuestro de personas. Lluvia de críticas contra Donald Trump por sugerir que se retrasen las elecciones, agitando el fantasma de un fraude masivo en un momento en el que se ha desplomado en las encuestas. La pandemia de COVID deja en México más de 46.000 muertos y una economía hundida. Sanofi Pasteur anuncia que realizará ensayos de su vacuna en el país. Objetivo: encontrar vida en Marte. La NASA lanza su misión más ambiciosa, protagonizada por el robot móvil Perseverance. Hola, ¿qué tal amigos? Qué alegría saludarles. Esto es Relevancia 7 en una emisión más y por supuesto agradecemos a nuestro Padre Celestial por todas sus bondades, bondades que por cierto son inmerecidas. El día de hoy comparto contigo un precioso pasaje de la palabra de Dios. Me refiero a Lamentaciones capítulo 3, versículo 21 al 25. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Qué hermoso pasaje, maravilloso, extraordinario. Les damos una cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes a nivel nacional e internacional, desde los Estados Unidos de Norteamérica para todo el mundo, a través de las diferentes plataformas, a través de los diferentes medios, canales, emisoras, radiodifusoras. Hoy damos gracias a Dios. Qué privilegio el estar compartiendo contigo estos momentos. Y es que la palabra profética más segura hoy la vislumbramos sin lugar a duda más firme y más cierta que nunca. ¿No te parece? Se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Con estas palabras damos una cordial bienvenida y también comparto con ustedes del espíritu de profecía, un pensamiento simplemente maravilloso. Los ángeles, dice la sierva de Dios, están siempre presentes donde más se los necesita, junto a aquellos que libran las más arduas batallas consigo mismo y están rodeados del ambiente más desalentador. Se les ha encomendado especialmente a las almas débiles
y temblorosas que tienen muchos rasgos objetables de carácter. Aquellos que los corazones egoístas considerarían un servicio humillante, ayudar a los que en todo sentido tienen un carácter inferior y hasta despreciable, es la obra de los seres puros e inmaculados de las cortes celestiales. The Signs of the Times, 30 de mayo de 1916. ¡Qué palabras tan profundas, ¿no te parece? Grande es el amor de Dios. Comenzando por mí, doy testimonio de que Dios es amor. Cada día, cada mañana, cada atardecer lo experimento en mi vida. ¿Y tú? Seguro que también. ¿Qué te parece que le demos gracias a nuestro Dios por su gran amor? Querido Padre, gracias, muchísimas gracias, Señor, por el don maravilloso e inmerecido de la salvación. Gracias por tus cuidados que nos prodigas todos y cada uno de nuestros días. Gracias, Señor, por el pan de cada día. En medio de la crisis, en medio de la pandemia que hoy vivimos, mientras vemos a nuestro derredor el padecer de nuestros semejantes, Señor, cuán bueno, cuán maravilloso eres. Gracias, Señor, no terminaríamos esta tarde de levantar nuestra voz y darte las gracias, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, te alabamos. Tú conoces a aquellos que están pasando por un momento difícil, a los enfermos, Señor, en los hospitales, a quienes están internos en alguna cárcel. Oh Padre Santo, a los que están pasando por una situación complicada en su familia, a quienes están sufriendo por alguna tristeza, a quienes están experimentando, Señor, dolor, sufrimiento por alguna enfermedad. Hoy los ponemos en tus benditas manos de amor. Oh Dios, por favor, susurra a nuestros oídos: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Señor, acarícianos con la suavidad de tu mano poderosa. Levántanos, Señor, y ayúdanos a poder tener la firme seguridad de que tú estás a nuestro lado. ¿Cómo no creer esto? ¿Cómo no pedirlo, Señor, si en la cruz del Calvario entregaste a tu propio Hijo por amor a nosotros? Bendito sea tu nombre. Gloria, gloria sea a ti, Señor. Por favor, quédate con nosotros. Acompáñanos. Y que cada uno de los comentarios, de las reflexiones, del análisis, tenga un sentido. Que pueda traer bendición a nuestros hermanos y amigos y también un despertar a la conciencia. Gracias, Señor, por todo. En el nombre poderoso de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Pensé hacerlo así, mas pronto le negaba yo. No sé qué me pasó, negué al Señor y abandoné cuanto hizo Él por mí. Y ahora va camino ya del Calvario a morir.
Yo solo vine a agradecer la nueva vida que Él me dio. Y ahora va camino ya del Calvario a morir. Fue por mí, fue por mí. En la cruz murió y así me salvó. Fue por mí, fue por mí. En el Calvario su milagro por mí. Fue por mí, fue por mí. En la cruz murió y así me salvó. Fue por mí, fue por mí. En el Calvario su milagro por mí. Gracias, Cristo, porque estuviste dispuesto a entregar tu vida para que tú y yo podamos ser salvos. ¿Cuántos conocen este himno? Quiero ver sus manos. Himno muy hermoso. Y ha llegado el momento de que nos unamos en un gran coro. Vamos a cantar el coro de este himno. Pero hermanos, los quiero escuchar fuerte. Nos van a acompañar las cuerdas y el piano. Fue por mí el coro. Pues bien, queridos amigos, aquí estamos ya de vuelta una vez más para poder iniciar. Tenemos información muy especial y quiero iniciar precisamente con este video que nos deja una gran lección. La palabra de Dios dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuese grande no se apartará, aunque fuese viejo, dice la versión Reina Valera, ¿verdad? Aun cuando fuese viejo no se apartará de ella. Pues quiero decirte que sin lugar a duda hay muchos problemas que ha traído la pandemia, pero una de las cosas buenas es que los padres han podido ser los maestros, porque tienen que estar en la gran mayoría, y parece ser que el próximo curso en la mayoría de los países seguirá este estilo de una clase, ¿verdad?, desde virtual, y los padres acompañando a los chiquitines. Bueno, pues observa esta madre lo que tiene que hacer. Es un caso excepcional para poder captar, para poder tener, ¿verdad?, internet. Mira el trabajo que pasa con la ilusión de que sus hijos puedan recibir la educación que se da, ¿verdad?, a través de la internet. Así que vamos precisamente a esta muy interesante información que comparte DW con nosotros. Adelante. Estamos en un cerro de los Andes peruanos a 4.000 metros sobre el nivel del mar, cerca del lago Titicaca. Raimunda Charca sube con sus hijos diariamente a la cima para buscar señal en sus celulares y recibir clases online. Deben estar allí a las 8 de la mañana.
La señal de telecomunicaciones solo se capta desde ese lugar. Antes, en presenciales, yo hacía su desayuno todo y si iban a los presenciales, pero por esta epidemia yo tengo que estar todos los días con mis hijos. En este remoto lugar del altiplano peruano, la plataforma Aprendo en Casa, diseñada por el Ministerio de Educación, bien podría llamarse Aprendo en el Cerro. Mientras, el padre, Juan Cabrera, pastorea el ganado en esta zona donde viven familias quechuas, la mayor etnia de Perú. El país no tiene previsto retomar este año las clases escolares de manera presencial. Traducido a la familia de Raimunda Charca, eso significa que hasta el mes de diciembre tendrán que seguir ascendiendo a la montaña del conocimiento. El libro Conducción del Niño, escrito por supuesto por Elena G. de White, esa mujer extraordinaria que Dios utilizó, y a pesar de solo tener cuarto año, su cuarto grado de primaria, pudo dar consejos extraordinarios. Ella dice en el libro Conducción del Niño que los primeros maestros para los pequeños deben ser nada más y nada menos que los padres. Qué interesante, y especialmente en la madre recae mucha de la responsabilidad. Así que pues una felicitación a todas las madres que están atentas, que están cuidando de sus pequeños, del avance escolar que tienen ellos, y por supuesto no se olviden de enseñar valores, principios también para que esos niños puedan crecer, no solamente intelectualmente, sino también moralmente puedan fortalecerse. Vale la pena el esfuerzo de esta madre. Imagínate, 4.000 metros, y hay que hacer un recorrido seguramente desde donde ella vive hasta donde pueden captar la señal. Imagínate si no vale la pena que nosotros podamos esforzarnos para poder de alguna manera educar, instruir a esos tesoros que Dios ha puesto en tus manos. ¿No te parece? Y de paso quiero agradecer a esa gran señora que es mi madre, porque en su regazo aprendí a leer. En su regazo aprendí a leer mientras ella me contaba las historias de la Biblia. Y aunque el tiempo pasó y me aparté del Señor, en su gran amor, esas primeras impresiones siempre quedaron grabadas. Hoy, gracias hasta la Ciudad de México a esa gran señora que es mi madre. Un abrazo fuerte. Y bueno, queridos amigos, vamos a un cambio un poquito brusco, histórico, pero que tenemos que pensar en este tiempo y tenemos que traerlo precisamente a la memoria. San Mateo capítulo 24 nos presenta una profecía en los labios del Señor Jesús. Dice el versículo 3, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Atención, siguiente versículo 4, y vamos a leer varios de estos textos. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Vamos a regresar un momento al versículo 1, porque todo este contexto y todo lo que tiene precisamente se relaciona con la primera inquietud de los discípulos. Jesús salía del templo, dice el versículo 1, y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Definitivamente parecía algo totalmente increíble. ¿Cómo era posible que esa belleza
de templo que Herodes el Grande se había encargado de darle esa majestuosidad. ¿Cómo era posible que iba a desaparecer? Los discípulos quedaron probablemente confundidos, asombrados, en shock, como decimos. Pero el Señor estaba hablando y sabía lo que estaba diciendo. Miró hacia dos puntos. Uno hacia el año 70, que precisamente es lo que en esta tarde queremos aprender y ver. Pero la segunda parte es la aplicación, porque no solamente la pregunta fue ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Es decir, dos grandes eventos. El primero, la primera parte, se cumplió en el año 70. La segunda parte está por cumplirse. La primera es un pálido reflejo de lo que se vio en el año 70. La segunda apenas está por llegar. Comparto contigo precisamente esta interesante información sobre el año 70. Adelante. El año 70 después de Cristo es un año clave para entender mucho del contexto bíblico del Nuevo Testamento y para comprender tanto la historia del judaísmo como la historia del cristianismo. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió ese año? Gesio Floro amaba el dinero y odiaba a los judíos. Como procurador romano, gobernó Judea, cuidando poco su religiosidad. Cuando los ingresos fiscales eran bajos, se apoderó de la plata del templo. A medida que crecía el alboroto contra él, en el año 66 después de Cristo, envió tropas a Jerusalén que masacraron a al menos 3.600 ciudadanos. La acción de Floro provocó una rebelión, la primera revuelta judía que se había estado gestando durante algún tiempo. La revuelta judía comenzó y se encontró con su amargo final, en Masada, una gran roca que domina el Mar Muerto construida originalmente por Herodes el Grande. Los romanos habían construido una fortaleza prácticamente inexpugnable allí. Sin embargo, las atrocidades de Floro inspiraron a algunos judíos a atacar Masada. Sorprendentemente, ganaron, masacrando al ejército romano allí. En Jerusalén, el capitán del templo se solidarizó con la revuelta al detener los sacrificios diarios al César y pronto toda Jerusalén estaba alborotada, expulsando o matando a las tropas romanas. Entonces toda Judea y luego Galilea se rebeló. Cestiu Caius, el gobernador romano de la región, marchó desde Siria con 20.000 soldados. Asedió Jerusalén durante 6 meses, pero falló. Dejó 6.000 soldados romanos muertos, sin mencionar el armamento que los defensores judíos recogieron y usaron. El emperador Nerón luego envió a Vespasiano, un general condecorado, para sofocar la rebelión de Judea. Vespasiano sofocó a la oposición en Galilea, luego en Transjordania, luego en Idumea y dio la vuelta a Jerusalén. Pero antes del golpe de gracia, Nerón murió. Vespasiano se vio envuelto en una lucha de liderazgo que concluyó con los ejércitos orientales pidiéndole que fuera emperador. Uno de sus primeros actos, luego de su ascenso como emperador en el año 69 después de Cristo, fue nombrar a su hijo Tito para conducir la guerra contra los judíos. Por ahora, Jerusalén estaba aislada del resto de la nación, y las facciones dentro de la ciudad luchaban por encontrar estrategias de defensa. A medida que avanzaba el asedio, la gente comenzó a morir de hambre y peste. La situación era tal que, por ejemplo, la esposa del sumo sacerdote, que una vez vivió en medio de lujo, tuvo que buscar migajas en las calles. Mientras tanto, los romanos emplearon máquinas de guerra para lanzar rocas contra los muros de la ciudad. Los defensores judíos luchaban durante el día y reconstruían los muros en la noche. Finalmente, los romanos atravesaron el muro exterior, luego el segundo y finalmente el tercer muro. Aún así, los judíos lucharon, corriendo hacia el templo como su última línea de defensa. Ese fue el final para los valientes defensores judíos y para el templo. El historiador Josefo afirmó que Tito quería preservar el templo, pero sus soldados estaban tan furiosos con sus recientes oponentes que lo quemaron. Finalmente, los judíos de Jerusalén que quedaron vivos fueron asesinados o vendidos como esclavos.
Por otro lado, la resistencia judía que había tomado Masada la mantuvo durante al menos 3 años más. Cuando los romanos finalmente construyeron una rampa de asedio e invadieron la fortaleza, encontraron a los defensores muertos. Se habían suicidado para evitar ser capturados por extranjeros. Estos hechos marcaron el fin de un Estado judío hasta los tiempos modernos. La destrucción del templo también significó un cambio en la adoración de los judíos, aunque ese cambio había comenzado cuando se habían dispersado después del exilio. La primera destrucción del templo por los babilonios en el año 586 a.C. había obligado a los judíos a convertirse en personas de libro. El triste final del templo cerró la puerta al sistema de sacrificios. Las ceremonias se ajustaron para el hogar y la sinagoga. El Sanedrín se disolvió y el centro de la religión judía se trasladó a las instituciones educativas de Yamnia. Pero, ¿qué hay de los cristianos? ¿Dónde estaban? Fuera de la ciudad, básicamente. Muchos habían sido expulsados de Jerusalén por la persecución décadas antes. Eusebio escribió que cuando comenzó la revuelta en el año 66 después de Cristo, algunos de los cristianos judíos restantes huyeron a Pella, una ciudad al otro lado del río Jordán. Se podría decir que estos eventos balancearon el equilibrio de poder de la joven iglesia hacia los gentiles. Misioneros como Pablo originalmente habían tratado con una iglesia judía fuerte con sede en Jerusalén, pero la no participación de los judíos cristianos en la revuelta creó una brecha obvia entre ellos y sus contrapartes tradicionales. Después del año 70 después de Cristo, a los cristianos no se les permitió entrar de nuevo en las sinagogas. La caída de Jerusalén, entonces, hizo a los cristianos aún más distintos de los judíos e impulsó a la iglesia a desarrollarse principalmente entre los gentiles. Excelente trabajo que podemos compartir totalmente con ustedes de una manera muy especial. El libro El conflicto de los siglos presenta de manera magistral, sin lugar a duda, el Espíritu Santo hablando a esta generación algunos de los detalles que sucedieron. Y el énfasis de la sierva de Dios es preciso, inigualable. Todas las predicciones de Cristo acerca de la destrucción de Jerusalén se cumplieron al pie de la letra. Los judíos palparon la verdad de aquellas palabras de advertencia del Señor: con la medida que medís, se os medirá. Aparecieron muchas señales y maravillas como síntomas precursores del desastre y de la condenación. A la medianoche, una luz extraña brillaba sobre el templo y el altar. En las nubes, a la puesta del sol, se veían como carros y hombres de guerra que se reunían para la batalla. Los sacerdotes que ministraban de noche en el santuario eran aterrorizados por ruidos misteriosos. Temblaba la tierra, se oían voces que gritaban: «¡Salgamos de aquí!». La gran puerta del oriente, que por su enorme peso era difícil de cerrar entre 20 hombres y que estaba asegurada con formidables barras de hierro afirmadas en el duro pavimento de piedras de gran tamaño, se abrió a la medianoche de una manera misteriosa. Durante 7 años, un hombre recorrió continuamente las calles de Jerusalén anunciando las calamidades que iban a caer sobre la ciudad. De día y de noche entonaba frenética la endecha voz del oriente, voz del occidente, voz de los 4 vientos, voz contra Jerusalén y contra el templo, voz contra el esposo y la esposa, voz contra todo el pueblo. Ese extraño personaje fue encarcelado y azotado sin que exhalase una queja. A los insultos que le dirigían y a las burlas que le hacían, no contestaba, sino con estas palabras: «¡Ay de Jerusalén! ¡Ay! ¡Ay de sus moradores!». Y sus tristes presagios no dejaron de oírse sino cuando encontró la muerte en el sitio que él había predicho. El historiador Josefo dice que fue simplemente inarrable, una manera espantosa.
cual pocas veces en el mundo se ha visto. Los soldados airados se enfurecieron al punto que derramaron sangre de aquel pueblo que por tantos años había gozado de la misericordia de Dios. Amigos míos, sin lugar a duda nos deja grandes lecciones este documental y estas lecciones que provienen porque la segunda aplicación es la crisis que está por llegar sobre este mundo. Definitivamente, mis queridos amigos y hermanos, la pandemia nos cambió la vida. Este mundo fue trastornado cual no se había visto. Sin lugar a duda que principio de dolores. Esto seguramente marca a la humanidad y durante meses esto ha ido empeorando y todavía no sabemos para cuándo. Hoy por hoy supera ya los 18 millones de afectados, contagiados. Por supuesto, miles de personas que han muerto debido al COVID-19. Tenemos la información, la pandemia supera ya los 18 millones de afectados. No es una buena noticia, pero es la realidad. Vamos a la información. Los contagios de COVID-19 confirmados en todo el planeta alcanzaron este martes los 18,1 millones, mientras que el número de fallecimientos es de 691.013, de acuerdo con las cifras de la Organización Mundial de la Salud. Los contagios diarios en la última jornada superaron los 250.000, un ligero descenso frente a los registrados el 31 de julio y el 1 de agosto, cuando se alcanzaron tasas récord superior a los 290.000 contagios. Por regiones, América registra ya 9,7 millones de casos y 365.000 fallecimientos, seguido de Europa con 3,4 millones de contagios y 214.000 muertos. Las curvas de la pandemia difieren mucho según las regiones. América muestra cierta estabilización desde la última semana, mientras que Europa y el sur y este de Asia siguen en ascenso, y se advierte una tendencia descendente en África y Oriente Medio. Estados Unidos con 4,6 millones de casos y Brasil con 2,7 millones se mantienen como los países más afectados del mundo, seguidos por India, Rusia y Sudáfrica, que superan ya el 500.000 de infecciones. A continuación figuran 4 naciones latinoamericanas: México con 439.000 contagios, Perú con 428.000, Chile con 361.000 y Colombia con 317.000, uno de los países donde se registra un mayor aumento diario de contagios en los últimos días. En el caso de los pacientes recuperados a nivel global, superan los 11,7 millones, más del 60% del total, y unos 64.000, un 1% de los casos activos, permanecen en estado grave o crítico. Brasil superó los 2,7 millones de casos y las 93.000 muertes por COVID-19, tras sumar 45.392 contagios y 1.088 decesos en las últimas 24 horas, informó el Ministerio de Salud. Según el último boletín, además de las muertes contabilizadas en el último día, otras 3.458 se encuentran en investigación. El país sudamericano es actualmente el segundo del mundo con más muertes y casos de coronavirus, tan solo por detrás de Estados Unidos. A pesar de esto, la mayoría de los 27 estados del país continúan con el plan de desescalamiento. La ciudad de Río de Janeiro pasó a la fase 5, la cual permite a los cariocas tomar el baño en el mar y la presencia restringida de vendedores ambulantes en la arena. Hasta el momento solo era permitido realizar actividades deportivas en las aguas del océano o en las playas. El estado de Río de Janeiro llegó a ser el segundo estado más afectado por la pandemia en Brasil y actualmente el cuarto con más contagios, 167.213, y muertos, 13.556 por coronavirus. En plenas plagas descritas en el libro de Apocalipsis capítulo 16, versículo 8, dice la palabra de Dios: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue permitido quemar a los hombres con fuego. Los hombres fueron quemados con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Imagínate, si eso será en plenas plagas.
pues ahora, en plena pandemia, Brasil superó parece los ser 2,7 que millones no de casos y les las 93.000 afecta muertes por COVID-19, en mayor tras sumar problema 45.300. al hecho de que pues hoy han ido inclusive, imagínate, a desafiar a quien les enseñó la idolatría durante todos estos siglos. Un grupo de paganos han levantado sus dioses y se han ido a la puerta de la Iglesia Católica a desafiarla, diciendo que sus dioses son los dioses poderosos a los cuales deben de adorar y buscar su ayuda en este tiempo. Por supuesto, también la India ahora inventa una nueva deidad. Ustedes saben que la India tiene cantidad innumerable de deidades, de dioses, de ídolos. Pues la realidad es que el ser humano, de verdad, que somos duros de cerviz. Vamos a esta información. Cientos de personas desafiaron a la Iglesia Católica y a la pandemia en Nicaragua al realizar una fiesta pagana en sustitución de la celebración popular en honor de Santo Domingo de Guzmán, el más venerado en Managua, que fue suspendida por el episcopado para evitar la propagación de la COVID-19. Al son de música filarmónica y con una réplica de Santo Domingo de Guzmán no reconocida por los sacerdotes, unas 300 personas partieron desde la comunidad de Sierritas en las afueras de Managua para cubrir el recorrido anual de unos 10 kilómetros que tradicionalmente realizan los católicos hasta el antiguo centro de la capital nicaragüense. En años atrás, esta fiesta, la más grande de Nicaragua, habría recibido la bendición de la Arquidiócesis de Managua y atraído a más de 500.000 de personas entre el 1 y 10 de agosto. Sin embargo, la situación de pandemia en medio de la profunda crisis sociopolítica que vive el país hizo que el clero la suspendiera. A pesar de no contar con el visto bueno de la Iglesia Católica y de la poca concurrencia, la festividad siguió su curso con fuerte resguardo policial. La fiesta fue precedida en la víspera por un incendio en la Catedral Metropolitana de Managua, que calcinó una imagen de la sangre de Cristo que lleva 382 años en Nicaragua y ante la que San Juan Pablo II se arrodilló y oró en su segunda visita al país en 1996. El incendio se dio en medio de una ola de profanaciones contra templos católicos, desatada desde que la Arquidiócesis de Managua anunció la suspensión de las fiestas en honor de Santo Domingo de Guzmán, cuando las instituciones del gobierno las daban por hecho. Madre Corona, la nueva deidad cuya ira estaría causando la pandemia, según su creencia. En Bhagalpur, en el empobrecido estado norteño indio de Bihar, varias mujeres caminan juntas manteniendo la distancia social hasta las orillas del sagrado río Ganges y cavan hoyos en los que colocan dulces y flores como ofrenda a Coronamai, la deidad que apareció en sueños a una aldeana y cuya creencia se ha comenzado a esparcir en varias zonas del país. De acuerdo con expertos, el surgimiento de nuevas deidades es un fenómeno habitual en el hinduismo, una religión en la que todo es una manifestación divina, aunque afirman que nunca se había visto que una enfermedad fuera adorada como deidad, en lugar de acercarse a lo divino para protegerse de la enfermedad. Según especialistas, entre los factores que han contribuido al surgimiento de esta nueva deidad, es la situación socioeconómica, la falta de educación y que esas personas también son más propensas a someterse a la presión social, ya que si no se unen a las oraciones, pueden ser acusadas de contribuir a la propagación del virus. La magnitud de la crisis, que en India se ha cobrado la vida de más de 35,000 personas, ha contribuido a que algunos busquen refugio en la religión y el caso de Coronamai no es el único. Poco antes de que se decretara el confinamiento en toda la India a finales de marzo, el partido derechista Gran Asamblea Hindú organizó en Nueva Delhi un acto religioso para encomendarse a la divinidad de las vacas sagradas contra la pandemia, en la que se bebió orina de ese animal para protegerse del coronavirus. Así es el ser humano, definitivamente. La palabra de Dios dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán
y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. Pero el ser humano es muy complicado, muy difícil. Los animalitos, cuando viene un temblor, yo los he visto, no me lo contaron, los he visto doblar sus rodillas. Los animalitos son sensibles, los animalitos obedecen a la voz de su creador, como exclama el profeta Isaías. El asno, el buey, conoce a su Señor. Pero los seres humanos somos bastante duros de cerviz. ¿Recuerdas que en China inició todo esto? Mira, no se ha ido, es más, hay un rebrote, pero así celebran. Se organizó el Festival de la Cerveza. Y aunque China controla, y qué cosa tan más extraña, controlan a las iglesias, está prohibido tener reuniones en las casas, pero avalados por el gobierno del impío Partido Comunista, y lo digo con todas sus letras, que gobierna China, así permite lo que vamos a ver en este momento. Adelante. Esta es la realidad. Esto es lo que está sucediendo. Esto es lo que no nos están diciendo. Esto es lo que yo le llamo la pandemia. Porque mientras tienen a miles y miles encerrados en sus hogares, padeciendo situaciones muy complicadas, mientras en California el gobernador se llena la boca de decir que va a cerrar más las iglesias, que va a ajustar más las medidas contra las iglesias, qué extraño que los centros donde se fuma marihuana están abiertos porque se consideran asuntos esenciales, donde se practica el vapeo, se compran los cigarros electrónicos, nunca cerraron, pero las iglesias están cerradas. ¡Qué incongruencia! Me llena de molestia, de incomodidad, y no puedo callar ante el miedo que Satanás ha logrado poner en las mentes y en el corazón de tantos y tantos cristianos que están encerrados y tienen miedo de ir a la iglesia porque piensan que se van a contagiar. Y mira el mundo no tiene miedo a vivir sus locuras. Bueno, hay que reflexionar. Pero hablando de China, este es el otro lado, lo que se está viviendo. Quiero que ustedes comparen esos desmanes, esos festivales, con lo que justamente ahora está sucediendo en diferentes regiones de China. Atención, muy interesante lo que NTD nos cuenta a través de sus ojos. Adelante. Langostas de bambú invaden China. Este año la plaga empezó más temprano y es más agresiva y numerosa. Las autoridades chinas dicen que puede convertirse en una nueva normalidad. La langosta de bambú de espinas amarillas migró de Laos a China este año. El ministerio explicó que los insectos están empezando temprano, son agresivos y numerosos. El periodo de migración podría extenderse hasta mediados o fines de agosto. El Ministerio de Agricultura dijo que en los últimos 5 años la frecuencia de la migración de esta langosta desde el extranjero aumentó y puede convertirse en una nueva normalidad.
Un video muestra nubes de langostas volando por el cielo en la provincia de Yunnan, en el suroeste de China. 3 días después se encontró un campo de maíz lleno de langostas y el cultivo estaba seriamente dañado. Un aldeano de Yunnan registró la situación local. Confirmó que los insectos voladores que se ven en el cielo son todos langostas. Una orden reciente anuló todos los pasaportes privados de empleados del régimen chino en Wuhan. La prohibición puede tener por objeto bloquear la salida de China de otros posibles denunciantes. La inundación llegó a Beijing. Cayeron más de 100 milímetros de lluvia en solo una hora. Se emitieron advertencias de rayos, lluvias torrenciales y vientos fuertes para la ciudad. La última denunciante del virus relató cómo Beijing y la OMS encubrieron el elemento clave de información sobre el virus en las primeras etapas, su capacidad para transmitirse de humano a humano. Un gobierno perverso, el gobierno de China, el Partido Comunista, una serie de controles para sus ciudadanos y especialmente contra todos los disidentes. Eso incluye, por supuesto, a todos aquellos religiosos que no se ciñeron a sus normativas o que no se han humillado con ellos y han aceptado sus reglas prohibitivas. Terrible. Hermanos, no nos acostumbremos a aquellas cosas que no son justas, razonables y para nuestro bien. Ha llegado un punto donde tenemos que ponernos firme y decir, como dijeron los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A toda vista se ve que hay un impío plan por destruir especialmente las iglesias. Queridos amigos, si no lo vemos, si no lo analizamos, si no lo pensamos y si estamos creyendo que todo es por nuestro bien, pues va a ser difícil, porque vamos a ir aceptando parte a parte y poco a poco, y cuando nos demos cuenta, les vamos a aceptar el gran día de la familia. Es para nuestro bien. Si podemos aceptar hoy todas las prohibiciones, pues entonces llegará el tiempo cuando sencillamente vamos a aceptar lo que queremos. La OMS afirma que quizá nunca haya una solución para el problema del COVID-19. A ver, ¿qué te parece este señor que nos ha tenido, ya lo conocemos, nos ha tenido entre ires y venires, y yo creo que con muchas mentiras, muchas cosas que se nos han escondido? Perdóname, hermano, pero no soy ciego y soy rebelde con causa. Soy protestante y lo digo de todo corazón. Miren lo que dice este señor. Varias vacunas se encuentran actualmente en ensayos clínicos de fase 3 y todos esperamos tener una cantidad de vacunas efectivas que puedan ayudar a prevenir la infección. Pero no hay una panacea en este momento y tal vez nunca la haya. Amigos míos, parece ser que se está dispuesto a mantenernos dentro de esto. Algunos piensan que todo se va a componer cuando venga la vacuna. Hay un control de manera vedada, hay unas situaciones que vienen y que como pueblo de Dios debiéramos despertar nuestra conciencia para entender. Y déjame compartir contigo un pensamiento para que no sea Pastor Pedro. Están por sobrecogernos tiempos que probarán las almas de los hombres. Los que son débiles en la fe no resistirán la prueba de aquellos días de peligro. Las grandes verdades de la revelación deben ser estudiadas cuidadosamente porque todos necesitaremos un conocimiento inteligente de la palabra de Dios. No podemos ser débiles, ni ahora ni nunca. Hermanos, nos están permitiendo reunirnos con restricciones, con lo que quieras. Vamos, anímate, fortalécete, no te desvíes. Que nadie te engañe diciendo que ya las iglesias ya desaparecieron, que el ministerio ya desapareció.
Es una mentira. Y justo a este capítulo, ahí nada más das la vuelta en la página, estoy leyendo Joyas de los Testimonios 103, dice, cuando Satanás empezó a sentirse disconforme en el cielo, no presentó su queja delante de Dios y de Cristo, sino que fue entre los ángeles que lo creían perfecto y les hizo creer que Dios le había hecho una injusticia al preferir a Cristo. El resultado de esa falsa representación fue que por simpatía con él una tercera parte de los ángeles perdió su inocencia, su elevada condición y su feliz hogar. No importa qué plataforma sea, de donde te estén diciendo, no, mira, yo estaba ahí, pero ya no estoy ahí, ahora puedo hacerlo y puedo decirlo, porque sencillamente mándame tus diezmos, mándame tus ofrendas. ¿Dónde te dan alimento? ¿Dónde te pide Dios que haga las cosas? Hágalas correcto. Haga correcto delante de Dios lo que se debe hacer. Mira, observa, analiza, reflexiona. No te dejes impresionar por sencillamente muchos hombres. Dios no le revela a un solo hombre. Dios siempre ha levantado hombres verdaderos de Dios, pero no sencillamente a quienes pretenden tener la única y verdadera revelación. Y mira lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Realmente estoy indignado, estoy muy molesto, porque sobre pretexto de las manifestaciones a favor de Floyd, yo lo dije acá, no estamos de ninguna manera, ni en este ministerio, ni en la Iglesia Adventista, no estamos a favor del racismo. Por supuesto que no, lo condenamos de manera categórica. Pero la pregunta es, ¿qué tiene que ver el racismo con quemar las Biblias, la palabra de Dios? Yo creo que detrás de todo esto se esconde el plan maligno de Satanás de destruir la palabra de Dios. Pero algo que debemos saber, se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amigos míos, te voy a dejar con una noticia, la mejor noticia: Cristo viene pronto. Y te voy a decir, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Y ahora te dejo con esto, que espero que te moleste, que te indigne, para que entendamos que detrás de toda esta situación hay un problema político, religioso, que pronto se convertirá, tal como lo dice Apocalipsis 13, en un motivo de represión mundial contra los hijos de Dios. Amigos míos, que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima edición. Adelante. Manifestantes queman Biblias en medio de los disturbios por la justicia racial. La administración Trump y los funcionarios de la ciudad están tratando de encontrar una solución y algunos líderes cristianos también están buscando respuestas. Los disturbios nocturnos han atraído a miles al parque de la ciudad frente al juzgado federal de Portland. Algunos dicen que están protestando por la justicia racial, otros quieren destituir a la policía en todo el país. Las tensiones disminuyeron un poco durante el fin de semana cuando los agentes federales fueron reemplazados por agentes de la policía de Seattle, que deben seguir reglas mucho más estrictas para las medidas de control de multitudes. Pero esto no impidió que los manifestantes quemaran banderas estadounidenses e incluso Biblias. ¿Cómo se relaciona esto con la justicia racial? Aún no está claro. El evento comenzó en el Cadman Plaza Park en Brooklyn y terminó en el ayuntamiento que fue